Hay periodos de la vida en que la mente parece caminar en silencio, pero por dentro todo está cansado. Cansado de medir cada paso por la mirada de los otros. Cansado de respirar, como si cada decisión pudiera desagradar a alguien. Cansado de vivir como quien camina sobre huevos, intentando mantener una imagen que nunca se sostiene por completo. Y al mismo tiempo, existe un deseo profundo, casi escondido, de simplemente vivir con claridad, actuar con constancia, elegir sin pedir licencia, conducir la propia vida con firmeza, sin esperar que alguien confirme que el camino está correcto. Esa tensión entre el miedo y el deseo es una de las prisiones más silenciosas del ser humano moderno. Una prisión sin rejas, pero sentida en el cuerpo. El pecho aprieta, el estómago se traba, la mente corre. Es la prisión de la validación. Cuando vivimos buscando señales externas para orientarnos, olvidamos que la brújula más importante es interna. Y poco a poco comenzamos a construir decisiones frágiles, emociones inestables, planes que dependen más de la reacción de los otros que de nuestro propio norte. Es como intentar navegar ajustando el rumbo por el humor de las olas. Jim Rohn decía que no controlamos el viento, pero podemos ajustar las velas. La aprobación ajena es viento, cambiante, imprevisible, a veces suave, a veces despiadado. Pero el rumbo, ese pertenece a la conciencia. Cuando el viento deja de ser referencia y se convierte apenas en movimiento, la vida vuelve a ganar dirección. El problema es que el cuerpo crea hábitos, y algunos hábitos nos aprisionan. El miedo al fracaso susurra que es mejor esperar el aval ajeno. El miedo de ser común nos empuja a exagerar, a performar, a buscar brillo donde bastaría verdad. La ansiedad de rendimiento transforma cada tarea en prueba, y la necesidad de control nos hace buscar en los otros aquello que deberíamos cultivar en nosotros. Cada uno de esos gatillos coloca un eslabón más en la cadena, una cadena fina, casi invisible, que aprieta despacio. Y cuando percibimos ya estamos viviendo para agradar, no para construir. Earl Nightingale decía que nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Si la mente piensa en agradar, vive para agradar. Si piensa en propósito, actúa por propósito. Esa frase no es sobre fuerza de voluntad, es sobre dirección mental. La mente siempre se mueve hacia donde está enfocada, incluso si el foco es miedo. Por eso, cuando la atención se vuelve hacia la mirada externa, la vida entera se organiza en función de esa mirada, y sin percibir, renunciamos a la autoría. La verdad es que la dependencia de aprobación no nace de la debilidad, nace del deseo humano por pertenencia, sumado a la falta de conciencia sobre el propio patrón. Existe mecanismo, existe estructura, existe lógica psicológica detrás de ese comportamiento. Miedo de evaluación negativa, sensibilidad al rechazo y un sesgo peligroso que nos hace creer que la opinión de algunas personas tiene peso absoluto. No es apenas emoción descontrolada, es patrón instalado, y patrones pueden ser nombrados, entendidos y desmontados. Hoy vamos a caminar por ese terreno con calma. Vamos a tocar 3 hábitos que fortalecen esa dependencia, no para juzgar, sino para iluminar. Y vamos a construir métodos que devuelven autonomía, claridad y dirección. La intención aquí no es despertar culpa, es despertar conciencia. Es ofrecer un espacio donde el espectador pueda reconocerse sin avergonzarse, donde pueda entender que la prisión es psicológica, pero la salida es práctica. La aprobación externa continuará existiendo, pero no necesitará más gobernar. Existe un punto silencioso dentro de cada persona, un punto que sabe cuándo está viviendo para ser vista y cuándo está viviendo para ser verdadera. Ese punto muchas veces queda sofocado por el ruido de las expectativas ajenas, pero basta un poco de orden interno para que vuelva a volverse audible. Y cuando vuelve, todo comienza a alinearse, porque la mente, disciplinada, no busca audiencia, busca propósito. Y el hombre que se reencuentra con el propio propósito percibe que la libertad no viene del aplauso, viene de la dirección. Hoy ajustamos las velas. El viaje es largo, la transformación es seria,
Y la libertad comienza aquí. Hay un movimiento casi imperceptible que se instala en la rutina, la mano que se desliza hasta el celular sin intención clara, los ojos que buscan notificaciones como quien busca aire, la mente que queda presa en pequeñas pistas del comportamiento ajeno, una mirada del jefe, una pausa en la respuesta de alguien, la cantidad de likes que sube despacio. Es como si cada pequeña señal cargara una promesa de tranquilidad, como si el próximo gesto del otro pudiera finalmente confirmar que estamos seguros, que estamos en el camino correcto, que hicimos lo suficiente. Pero esa búsqueda constante no trae paz. Apenas alimenta un circuito silencioso de ansiedad que se repite día tras día. La neurociencia muestra que el cerebro se acostumbra a esas microrecompensas. Cada notificación, cada sonrisa de aprobación, cada respuesta rápida activa el mismo circuito que refuerza hábitos. El estriado ventral, ligado a la recompensa, registra el estímulo y pide más. No es adicción a la pantalla, es adicción al alivio. Y cuando el alivio viene del otro, todo alrededor se vuelve una búsqueda constante por señales. El cuerpo siente, la respiración se acorta, la mente queda agitada y, sin percibir, la motivación deja de nacer del propósito y pasa a nacer de la ansiedad. Actúas no porque decidiste actuar, sino porque necesitas disminuir una incomodidad interna. Y cada vez que el alivio viene del lado de afuera, la autonomía se pierde un poco más. Ese hábito aprisiona de forma silenciosa, da la sensación de control, pero en verdad sustituye dirección por vigilancia. El chequeo continuo crea pequeños intervalos de placer que se mezclan con la preocupación por la propia imagen. Es como intentar construir una vida mirando a un espejo roto. En cada fragmento, una interpretación diferente, un humor diferente, un rumbo diferente. Cuando la mente se apoya en esos fragmentos, la claridad desaparece, y el resultado es un cansancio profundo, porque nada es estable, nada es permanente, nada es suficiente. Existe, sin embargo, un camino de vuelta, un camino construido por la observación de los propios gatillos. La mente humana cambia cuando comienza a percibir lo que la mueve, cuando reconoce el impulso antes del gesto, cuando consigue diferenciar necesidad emocional de hábito automático. Y eso exige un tipo de presencia que no es rígida, sino consciente. Durante algunos días de atención verdadera, es posible percibir el ciclo entero, el gatillo que despierta el chequeo, la acción repetitiva, la sensación de alivio que dura poco y la vuelta de la inquietud. Ese ciclo es predecible y, cuando algo es predecible, puede ser transformado. Hay una experiencia valiosa que sucede cuando la persona permite que su mente atraviese la incomodidad sin corregirla. Cuando pasa un periodo concentrada en lo que está haciendo, sin buscar señales externas, algo extraño y poderoso sucede. El cuerpo primero extraña, después se calma, y con el tiempo surge una claridad que no depende de aprobación. Es una sensación casi física de presencia, como si el mundo interno ganara peso y estabilidad. Y en esa estabilidad, la productividad crece, no por el esfuerzo, sino por la ausencia de ruido. Es el momento en que el foco deja de ser rehén de la expectativa ajena y se convierte en expresión de propósito. Los resultados de esa transición aparecen en el comportamiento. El número de chequeos disminuye, las distracciones pierden fuerza, la mente gana espacio y el trabajo retorna al ritmo natural. Cuando la persona percibe que produjo más en menos tiempo, sin depender de señales sociales, algo despierta dentro de ella. Una autoconfianza silenciosa que no necesita ser celebrada, apenas reconocida. La autonomía crece, la ansiedad disminuye, la vida vuelve a avanzar en la dirección correcta. Ese primer hábito, tan común y tan discreto, revela una verdad importante. Cuando buscamos aprobación a cada instante, perdemos el propio instante. Pero cuando recuperamos el instante, recuperamos también la dirección. Y con la dirección, recuperamos algo aún más valioso, la dignidad de actuar por motivo interno, no por alivio momentáneo. Aquí comienza la liberación. Aquí, la mente vuelve a respirar. Aquí,
El hombre vuelve a caminar con paso propio. Hay un momento en la vida en que la persona percibe que no toma decisiones sola hace mucho tiempo. Incluso elecciones simples parecen exigir un aval invisible, un mensaje antes de actuar, una opinión antes de decidir, una confirmación antes de avanzar. Es como si la mente hubiera olvidado el propio peso, como si cada paso necesitara la garantía de que nadie desaprobará. Esa búsqueda silenciosa por seguridad crea una sensación sutil de infantilización interna, la impresión de que siempre falta alguien para validar el movimiento. Y con el tiempo, esa dependencia no protege, apenas debilita. Esa confusión entre vínculo y dependencia tiene raíces profundas. El ser humano busca conexión, busca pertenencia, busca sentirse parte, pero cuando la conexión se transforma en necesidad de autorización, la autonomía se disuelve. La persona comienza a creer que no sabe lo suficiente, que no es capaz lo suficiente, que erra demasiado. Y esa creencia va corroyendo la propia fuerza hasta que, sin percibir, se convierte en espectadora de la propia vida, sin protagonismo, sin dirección interna, sin voz propia. La psicología motivacional muestra algo importante. La motivación duradera nace cuando tres pilares son alimentados: autonomía, competencia, relación. Cuando la autonomía es retirada, aunque sea de forma sutil, todo el sistema interno se desorganiza. La persona pasa a depender de estímulos externos para actuar, y cuando esos estímulos no vienen, todo se traba. La mente queda pesada, la acción queda lenta, la duda ocupa espacios que antes eran de decisión, y cada duda refuerza la sensación de insuficiencia. Hay una diferencia profunda entre pedir opinión y pedir permiso. Quien pide opinión amplía perspectiva. Quien pide permiso se reduce a sí mismo. Ese hábito crea una vida reactiva, no creativa. La persona actúa apenas cuando tiene certeza de aprobación, y esa certeza nunca es plena. Siempre existe la posibilidad de la crítica. Siempre existe la chance de decepcionar. Siempre existe el riesgo de no ser bien visto. Por eso, incluso cuando el permiso es concedido, la inseguridad permanece. La aprobación no trae sustentación, apenas calma por algunos instantes. Cuando alguien comienza a observar las propias decisiones diarias, percibe que muchas de ellas no exigen autorización. Son elecciones pequeñas, pero significativas. Iniciar un proyecto, enviar un borrador, ajustar un plan, probar una idea. Son actos de construcción que pertenecen al individuo, no a la audiencia. Y cuando esos actos son aplazados a la espera de un aval externo, el crecimiento se vuelve rehén de la expectativa ajena. La persona deja de vivir la propia vida y comienza a vivir la vida que imagina ser aceptada por los otros. Hay un cambio poderoso cuando la decisión vuelve al lugar correcto, adentro. Cuando la persona decide que ciertas elecciones son suyas, no porque ignora a los otros, sino porque entiende que algunas etapas del camino exigen responsabilidad personal. Ese cambio no es ruidoso. Comienza con pequeños gestos internos. Una mañana en que la persona aprueba el propio trabajo sin buscar confirmación. Una tarde en que ajusta el plan por cuenta propia. Una noche en que toma una decisión con base en la claridad de lo que quiere, no en el miedo de lo que pensarán. Esos momentos, repetidos con consciencia, comienzan a reconstruir la autoconfianza perdida. Y, conforme ese comportamiento se repite, algo fundamental sucede. El sentido de competencia crece. La mente percibe que consigue, que tiene capacidad, que sabe más de lo que imagina, que no necesita vigilante emocional. Ese crecimiento es discreto, pero profundo. Crea una base interna de estabilidad que no depende de elogios, validaciones o garantías. Nace en silencio una fuerza que no necesita ser anunciada, apenas vivida. Al final, la dependencia de pedir permiso no es sobre incapacidad, es sobre miedo. Miedo de errar, de desagradar, de ser criticado. Pero cuando el miedo pierde el poder de gobernar las elecciones, la vida vuelve a fluir. La autonomía retorna, la dirección se realinea y el individuo se reconoce nuevamente como autor de la propia historia, porque cuando la decisión vuelve a ser interna,
todo alrededor acompaña, y el hombre que recupera su autonomía recupera también la propia dignidad. La vida deja de ser aprobada y vuelve a ser vivida. Hay una inquietud que se manifiesta siempre que algo necesita ser entregado. Un texto simple gana revisiones interminables. Una presentación corta se transforma en horas de pulido. Un correo que debería llevar algunos minutos acaba consumiendo una tarde entera. Nada parece listo, nada parece suficientemente bueno, nada parece suficientemente protegido de las posibles críticas. Esa tendencia de reescribir, revisar y ajustar es, en la superficie, una búsqueda por calidad, pero en el fondo nace de un miedo más profundo, el miedo de ser expuesto, el miedo de que lo que haces revele quién eres, y el miedo de que ese quién eres no sea bien recibido. Ese comportamiento tiene un mecanismo emocional muy claro. Para quien teme evaluación negativa, cualquier detalle puede volverse amenaza. Una palabra mal colocada parece capaz de arruinar todo. Un pequeño error parece capaz de destruir tu credibilidad. La mente crea escenarios en que cada paso es observado, cada frase juzgada, cada imperfección amplificada. La ansiedad se manifiesta como un impulso constante de mejorar, corregir, embellecer. Solo que esa mejora no nace de la búsqueda por excelencia, nace del intento de reducir un riesgo imaginado, y cuando el riesgo es imaginado, nunca desaparece. Por eso, el trabajo nunca parece listo. Esa búsqueda por seguridad a través del pulido eterno crea un ciclo sutil y exhaustivo. El tiempo pasa, la tarea crece, la mente se desgasta, y al final, en vez de sentir alivio, lo que surge es agotamiento. No porque el trabajo fue profundo, sino porque fue guiado por el intento de evitar juicio. Es un proceso que consume energía emocional y desvía el foco de lo esencial: entregar, aprender, evolucionar. Cuando cada tarea se vuelve un espejo de la propia inseguridad, la productividad sufre, el propósito se pierde, la vida profesional se vuelve pesada y lenta. Hay todavía un detalle importante. Cuanto más la persona intenta perfeccionar para evitar críticas, más crítica se vuelve consigo misma. El patrón interno se vuelve rígido, imposible, inalcanzable. La mente crea una regla que nadie pidió, un conjunto de expectativas que nadie cobra, y esa regla funciona como un peso sobre los hombros, recordando constantemente que todavía no es suficiente, que todavía no está bueno, que todavía no merece ser visto. Es un tipo de autoexigencia silenciosa que drena confianza e impide movimiento. Cuando la persona comienza a observar ese proceso con honestidad, percibe que el problema no está en la calidad de lo que produce, sino en la intención detrás del perfeccionamiento excesivo. Existe una diferencia profunda entre pulir y esconder. Pulir fortalece, esconder debilita. Pulir nace del compromiso con el propio patrón. Esconder nace del miedo al juicio ajeno, y aunque sean comportamientos parecidos en la superficie, producen estados internos completamente diferentes. Uno genera orgullo silencioso, el otro genera alivio ansioso, pero hay algo poderoso que sucede cuando la persona crea un criterio claro de listo, cuando define, de forma objetiva, cuál es el mínimo necesario para considerar una tarea finalizada. Esa claridad transforma el proceso de creación. La mente deja de buscar perfección y pasa a buscar completitud. Y completitud es posible. Completitud genera movimiento. Completitud trae la sensación de que aquello que fue hecho tiene valor práctico, aunque no esté impecable. Es en ese cambio que el individuo comienza a recuperar ritmo, estabilidad y flujo. La entrega de la primera versión, dentro del plazo, crea una liberación silenciosa. No es una victoria grandiosa, es una victoria de madurez. La persona comienza a percibir que la vida no exige perfección, exige progresión. La versión inicial abre camino para evolución, quita el peso de lo imposible y coloca el foco en lo posible. Crea espacio para que el aprendizaje suceda no antes de la exposición, sino después de ella. Y eso lo cambia todo, porque al romper el ciclo del perfeccionamiento infinito,
la persona vuelve a caminar. Con el tiempo, esa práctica transforma la relación de la persona con el propio trabajo. El miedo disminuye, la confianza aumenta, el juicio ajeno pierde fuerza y la mente recupera algo que había perdido, la capacidad de finalizar. Cuando la vida vuelve a tener finalizaciones, vuelve a avanzar y, cuando avanza, nace una sensación profunda de dignidad. No la dignidad de la impecabilidad, sino la dignidad de la entrega, la dignidad de quien sabe que está construyendo, paso a paso, con verdad, consistencia y coraje. Al final, ese hábito revela una verdad importante. Cuando intentas parecer perfecto, te alejas de ti mismo. Cuando te permites ser real, te profundizas en quién eres, y es en la realidad, no en la performance, que la libertad comienza, porque el hombre que entrega su verdad, aunque imperfecta, aprende más, crece más y se fortalece más que aquel que nunca expone nada con miedo al juicio. La vida no pide perfección, pide presencia, y cuando la presencia vuelve, la dependencia de aprobación comienza a perder su fuerza. Existe un fenómeno silencioso que moldea profundamente la manera como interpretamos el mundo. Es casi imperceptible, pero define elecciones, sentimientos y hasta la propia autoestima. Es la tendencia de transformar una única cualidad percibida en alguien, un cargo, una postura segura, una pequeña demostración de carisma, en un lente absoluto, un lente que distorsiona nuestro juicio y hace que la opinión de esa persona gane peso desproporcionado. Es como si, ante ella, nuestra propia regla interna se encogiera. De repente, lo que pensamos vale menos, lo que sentimos parece menor, lo que sabemos se vuelve frágil. No porque esa persona dijo algo, sino porque el prestigio que vemos en ella asume, dentro de nosotros, un valor que tal vez ni ella misma tenga dimensión. Ese sesgo crea un desequilibrio profundo. La mente comienza a creer que algunas voces son verdad incontestable, y cuando eso sucede, todo el resto pierde importancia. La crítica de alguien admirado pesa 10 veces más. El silencio de esa persona se vuelve señal de desaprobación. Un comentario neutro se vuelve confirmación de inferioridad. Es impresionante cómo la mente consigue transformar un simple gesto en un juicio total sobre quiénes somos. Y cuando ese lente se instala, dejamos de ver datos, evidencias y hechos. Pasamos a ver apenas impresiones que muchas veces no corresponden a la realidad. Cuando ese fenómeno domina, la autoestima deja de ser construida por méritos concretos y pasa a ser modulada por un otro idealizado. Se vuelve un juego de espejos donde el reflejo del otro define nuestra propia forma. La persona pierde la referencia interna, pierde el sentido de capacidad que viene de la experiencia real, pierde el propio suelo, y el mundo pasa a ser vivido como un intento de agradar una figura simbólica, aunque esa figura sea apenas una proyección emocional. Es un desgaste profundo, porque nada es estable cuando la regla externa cambia de acuerdo con impresiones y fantasías. Hay un punto clave en ese proceso. Cuando el sesgo de halo opera, la persona subestima las propias evidencias, desconsidera resultados concretos, ignora métricas objetivas, minimiza conquistas reales. Lo que importa es cómo aquella persona específica ve o puede ver sus actos, y esa dependencia alimenta un ciclo de inseguridad que nunca se cierra, porque la opinión del otro no es fija. La interpretación que hacemos de esa opinión tampoco es fija. Todo se vuelve inestable, todo se vuelve frágil, todo se vuelve arriesgado. Pero algo profundo sucede cuando la persona comienza a confrontar esa distorsión con hechos, cuando coloca en el papel sus métricas reales, calidad del trabajo, resultados alcanzados, entregas hechas, retornos objetivos. Algo se reorganiza dentro de ella. El hecho no discute, el dato no se intimida, la evidencia no depende de humor. Cuando esa claridad entra en escena, la opinión ajena pierde el poder de ser decreto absoluto, se vuelve apenas opinión. Y cuando la mente aprende a diferenciar opinión de evidencia, se fortalece, el suelo vuelve, la autonomía retorna,
La autoestima deja de ser préstamo y vuelve a ser patrimonio propio. Esa transición no elimina la importancia de la crítica o del elogio, pero redimensiona. Coloca cada cosa en su lugar. La crítica se vuelve una información, no una sentencia. El elogio deja de ser combustible y pasa a ser reconocimiento, algo agradable, pero no determinante. La regla interna, antes sofocada, vuelve a funcionar. Y, cuando la regla interna funciona, la vida se organiza, la mente se alinea, el comportamiento gana firmeza, la dependencia disminuye, porque el individuo vuelve a verse con los propios ojos, no por los ojos engrandecidos de alguien que idealizó. En el fondo, este capítulo revela una verdad esencial. Ningún otro ser humano es espejo absoluto. El valor de una opinión no está en la posición de quien la emite, sino en la calidad de la información que carga. Y cuando la persona entiende eso de manera encarnada, no apenas intelectual, una libertad profunda nace dentro de ella. Una libertad que devuelve equilibrio, dignidad y serenidad. Porque, finalmente, el reflejo vuelve al lugar correcto, dentro de sí, iluminado por la claridad de lo que es real, no por la sombra de lo que es imaginado. Existe una fuerza silenciosa que moldea cada gesto, cada decisión y cada movimiento interior. La expectativa que cargamos sobre nosotros mismos no hace ruido, no se anuncia, no pide atención, pero determina la forma como entramos en el trabajo, la forma como enfrentamos desafíos, la forma como reaccionamos al propio error. Muchas personas creen que falta disciplina, cuando en verdad falta algo aún más profundo. Falta creer que pueden operar en un nivel más alto. Falta una expectativa suficientemente elevada para jalar el comportamiento en la dirección correcta. Cuando la expectativa interna es baja, toda la vida se vuelve pequeña, excitante, frágil. El cuerpo se mueve, pero sin firmeza. La mente piensa, pero sin convicción. El avance sucede, pero sin alma. El efecto Galatea revela una verdad simple y poderosa. El rendimiento de una persona sigue el concepto que tiene de sí. Si cree que es capaz, expande. Si cree que es limitada, se encoge. Esa dinámica no es mística, es práctica. Cuando alguien carga una visión baja de sí, sus elecciones se vuelven pequeñas. Evita desafíos, evita riesgos, evita visibilidad. Y esa evitación crea una profecía autorrealizable. Cuanto menos intenta, menos crece. Cuanto menos crece, menos cree. Cuanto menos cree, menos intenta. La vida entra en un ciclo de disminución, un ciclo donde cada paso confirma la creencia inicial de incapacidad. Ese mecanismo es especialmente cruel para quien busca aprobación, porque cuando la persona cree poco en sí, naturalmente intenta pedir prestado valor de los otros, busca elogio para sentirse competente, busca permiso para sentirse segura, busca reconocimiento para sentirse digna. Y cuanto más depende de esa mirada externa, menor queda su propia percepción de fuerza. Es como intentar encender una vela usando un fósforo mojado. El fuego externo nunca es suficiente para sostener la llama interna, y la mente, percibiendo eso, busca aún más validación. Un ciclo que corroe no porque la persona es débil, sino porque su propia regla está demasiado baja para sostenerla. Cuando la expectativa interna es elevada, algo completamente diferente sucede. La persona pasa a exigirse no por dureza, sino por identidad. Se comporta como alguien capaz. Actúa con firmeza. Decide con claridad. Entrega con consistencia. No porque está intentando probar algo, sino porque está viviendo aquello que cree ser. La expectativa se vuelve un guía, un ancla, una dirección. Orienta la mente hacia la acción y reduce la necesidad de aprobación, porque la validación pasa a venir de la propia coherencia, no del aplauso. En ese estado, el individuo progresa incluso sin motivación intensa. Progresa porque cree, y la creencia alimenta la acción. Ese cambio comienza de manera simple. Cuando la persona define 3 patrones diarios que representan quién desea ser, patrones claros, concretos, mensurables, una estructura interna se forma. La mente sabe qué esperar, sabe qué necesita cumplir,
sabe cuándo está honrando o negligenciando su propia palabra, y esa claridad crea respeto propio. Un respeto que no nace de conquistas grandiosas, sino de la intimidad diaria con sus propios compromisos. Cuando alguien cumple aquello que estipuló para sí, algo dentro se alinea. La autoestima deja de basarse en elogios y pasa a basarse en integridad. Con el pasar de los días, esa práctica provoca cambios profundos. El individuo percibe que produce más, que piensa mejor, que reacciona con menos sensibilidad, que siente menos miedo de rechazo. No porque el mundo se volvió más gentil, sino porque se volvió más sólido. La variación emocional disminuye, la autocrítica pierde fuerza, el comportamiento gana constancia. Pequeñas metas diarias, repetidas con honestidad, reconstruyen la percepción de competencia que estaba dormida, y cuando la competencia es sentida, no imaginada, la dependencia de aprobación comienza a perder su significado. Este capítulo revela una realidad que muchas veces evitamos percibir. La vida no nos trata de acuerdo con lo que deseamos, sino de acuerdo con lo que creemos ser capaces de sostener. Expectativas internas bajas crean una vida baja. Expectativas internas elevadas crean un camino elevado. Y ese camino no tiene relación con arrogancia o ambición ciega, tiene relación con dignidad, con el tipo de patrón que adoptamos cuando nadie está mirando, con el tipo de compromiso que mantenemos cuando nadie aplaudirá. Cuando la persona eleva su patrón interno, automáticamente reduce su necesidad de aprobación externa, porque pasa a buscar menos audiencia y más coherencia. Y es la coherencia, no el aplauso, la que construye fuerza verdadera. Hay un momento en la jornada en que la persona percibe que entender el problema no basta. Comprende la ansiedad que la lleva a chequear señales sociales. Reconoce la dependencia silenciosa que la hace pedir permiso para cada paso. Ve el miedo de exposición que la mantiene presa del pulido infinito. Pero incluso con toda esa claridad, algo dentro todavía no se mueve. Es como si hubiera una fuerza interna que la mantuviera ligada a los viejos patrones, aunque sepa que ya no sirven. Esa distancia entre saber y hacer es el lugar donde muchas vidas quedan estacionadas, no por falta de deseo, sino por falta de estructura. Cuando la mente no tiene un camino concreto, vuelve a lo que es familiar, y lo que es familiar, aunque duela, parece más seguro que lo desconocido. Por eso, la transformación profunda no se apoya apenas en motivación, se apoya en mecanismos, en engranajes internos capaces de sostener el comportamiento incluso en los días en que la voluntad falla. Aquí, el desapego no es emocional, sino operacional. Es una forma de reorganizar el modo como la persona entra en la acción para que el acto de actuar no dependa de inspiración, sino de estructura. Cuando esa estructura existe, el cuerpo se mueve, la mente acompaña y, con el tiempo, el patrón entero cambia. La primera etapa nace de la necesidad de automatizar el inicio. El comienzo de cualquier tarea es la parte más cargada de fricción. Es el momento en que la ansiedad intenta impedir el movimiento. Cuando la acción es condicionada por pequeños gatillos claros, el cuerpo entra en estado de ejecución antes de que la mente tenga tiempo de crear resistencia. Ese mecanismo reduce la energía necesaria para comenzar, crea un puente entre intención y acción, y cuando el inicio deja de ser negociado, el resto se vuelve más ligero. La segunda etapa se basa en la organización del tiempo por bloques de producción, no bloques guiados por el humor, sino por la claridad. Cuando la persona trabaja en intervalos definidos, con comienzo y fin, la mente aprende a respetar la tarea sin perderse en distracciones internas. El tiempo deja de ser un campo abierto y pasa a tener márgenes. Dentro de esos márgenes no hay espacio para la búsqueda compulsiva por aprobación. Hay apenas espacio para presencia. La presencia que produce, la presencia que construye, la presencia que desobstruye la mente y coloca al individuo de vuelta en el eje. La tercera etapa resignifica el concepto de feedback. Durante mucho tiempo, la persona buscó cantidad, muchas miradas, muchos comentarios, mucho reconocimiento. Pero esa abundancia frágil solo reforzó la dependencia.
El amadurecimiento sucede cuando el feedback deja de ser un combustible emocional y pasa a ser una herramienta objetiva. Cuando viene de una fuente estable, clara, criteriosa. Una fuente que observa el trabajo por lo que es, no por la imagen que transmite. Ese tipo de retorno crea crecimiento verdadero, porque no alimenta la ansiedad, alimenta la competencia. Y competencia disminuye la necesidad de aprobarse por los ojos de los otros. Esas 3 etapas, cuando practicadas de forma integrada, crean un cambio profundo. La incertidumbre disminuye porque el sistema es claro. La mente se desgasta menos porque no necesita decidir todo el tiempo. La acción gana continuidad porque no depende de inspiración. Y el individuo comienza a sentir algo raro, autonomía emocional. La autonomía que no nace de alejamiento, sino de estructura interna. Una autonomía que disminuye el ruido, reduce el miedo y devuelve al individuo el poder de ser autor del propio camino. En el fondo, este capítulo revela que libertad emocional no es un estado abstracto, es construida, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, estructura por estructura, y, cuando esa estructura se vuelve parte de la vida, el peso de la aprobación externa desaparece casi automáticamente. La persona no deja de oír a los otros, no se vuelve indiferente, pero aprende a filtrar, aprende a ponderar, aprende a caminar con la columna erguida mientras el mundo se mueve alrededor. Porque quien sostiene su propia estructura ya no vive para ser validado, vive para ser verdadero. Hay un aspecto de la vida humana que muchas veces es ignorado cuando se habla de independencia emocional. La aprobación tiene su lugar. No es enemiga, no es veneno, no es señal de debilidad. El ser humano fue moldeado para vivir en comunidad, para cooperar, para ajustarse al otro. Existe una belleza profunda en ser reconocido, en ser visto, en recibir un retorno sincero. El problema nunca fue la aprobación. El problema siempre fue volver la autoridad absoluta. Hay momentos en que importa, hay contextos en que orienta, hay señales externas que tienen valor real, y entender esa diferencia es lo que separa madurez de dependencia. La validación social surge como un espejo de convivencia, y en algunos escenarios, ese espejo revela informaciones importantes. Hay ideas que se fortalecen cuando son confrontadas con perspectivas externas. Hay decisiones que se vuelven más claras cuando son evaluadas por alguien con más experiencia. Hay caminos que quedan más definidos cuando pasan por el criterio de quien realmente entiende de ese asunto. Pero eso es diferente de buscar aprobación para aliviar inseguridad. La aprobación significativa no nace del deseo de agradar, nace de la búsqueda por la calidad. No masajea el ego, refina el trabajo. La distinción entre validación social y validación de valor es un divisor de aguas. La validación social depende del gusto, del humor, de las preferencias, de las proyecciones del otro. Es volátil, es emocional, es inconsistente. Ya la validación de valor se apoya en criterios objetivos: claridad, eficiencia, impacto, precisión. Cuando la persona aprende a diferenciar esas 2 capas, evoluciona en su forma de relacionarse con el mundo. La opinión que antes era vista como sentencia pasa a ser vista como dato. El elogio que antes alimentaba la dependencia pasa a ser apenas un registro. La crítica que antes lastimaba pasa a ser apenas una información a ser evaluada, no un ataque personal. La sensibilidad al rechazo es un mecanismo natural. Muchos cargan una tendencia de interpretar cualquier gesto neutro como desaprobación. Cuando alguien demora en responder, el corazón aprieta. Cuando el rostro del otro no demuestra entusiasmo, la mente comienza a imaginar historias. Cuando una opinión es más directa, se interpreta como ataque. Ese hiperfoco en lo negativo crea sufrimiento, innecesario. Pero cuando la persona aprende a nombrar lo que siente, cuando identifica que aquello es apenas un gatillo emocional, algo se reorganiza por dentro. El gatillo deja de volverse verdad, se vuelve apenas sensación, y sensaciones pasan. Sensaciones no definen identidad. En algunos lugares del mundo esa búsqueda por la aprobación es cultural. En sociedades más colectivas,
Agradar al grupo es visto como virtud. La armonía social es valorizada. La opinión colectiva moldea decisiones personales. E incluso en esos contextos, la autonomía no necesita desaparecer. Apenas se ajusta. Se vuelve un equilibrio entre pertenencia e individualidad. La persona aprende a oír al grupo sin perderse en él. Aprende a considerar el entorno sin borrar las propias convicciones. En ese equilibrio permanece íntegra, incluso en ambientes que valorizan la conformidad. Cuando la aprobación es tratada con madurez, deja de ser amenaza y pasa a ser herramienta. No invade la identidad, no esclaviza el comportamiento, no determina el valor del individuo, apenas ilumina aspectos que tal vez fueran difíciles de ver solo. En vez de ser un ancla emocional, se vuelve una linterna, útil pero no esencial, valiosa pero no determinante, presente pero no gobernante. Es en ese punto que nace una nueva libertad, una libertad tranquila, silenciosa, estable. La persona continúa oyendo, continúa recibiendo retorno, continúa interactuando, pero ya no se inclina ante cada opinión, ya no pierde el centro ante un gesto neutro, ya no moldea el alma para encajar en la mirada ajena. La aprobación importa, pero no define. La crítica influencia, pero no gobierna. La mirada del otro es considerada, pero no es brújula. La brújula vuelve a ser interna, y cuando la brújula es interna, el camino se vuelve más claro, más sereno y más verdadero. Llega un momento, al final de esa jornada, en que la persona finalmente ve el diseño completo. La dependencia de aprobación no nació de debilidad, ni de falta de carácter, ni de algún defecto íntimo. Se formó poco a poco, alimentada por 3 hábitos que parecían inofensivos: buscar señales sociales para aliviar ansiedad, pedir permiso para sentir seguridad y pulir infinitamente para evitar críticas. Cada uno de ellos, por sí solo, parecía apenas un detalle del cotidiano, pero juntos crearon un sistema, un engranaje emocional que transformó al otro en regla y al interior en terreno inestable. La vida se volvió un escenario silencioso, donde cada gesto dependía de la mirada de alguien, y sin percibir, el individuo pasó a existir para agradar, no para construir. A medida que comprendemos esos mecanismos, percibimos que no se trata apenas de comportamiento, sino de estructura mental. La dependencia de aprobación crece porque encuentra espacio fértil en expectativas internas bajas, en la falta de un patrón propio, en la ausencia de un norte que venga de dentro. Cuando la persona no cree profundamente en lo que es capaz de sostener, cualquier opinión se vuelve mayor de lo que debería. Cualquier crítica parece definitiva. Cualquier elogio se vuelve combustible. La regla interna se debilita y la vida pasa a ser medida por espejos ajenos. Es en ese momento que Jim Rohn se vuelve tan actual. No controlamos el viento, pero ajustamos las velas. La aprobación es viento. A veces sopla a favor, a veces en contra. Pero no es ella la que define el destino. Lo que define es el ajuste de la vela, la dirección que nace de la conciencia y del propósito. La salida de esa jaula no sucede por decretos emocionales. No sucede por el intento de no importarme más lo que piensan. Eso es apenas fantasía. Lo que funciona es construcción, es orden, es método. La autonomía crece cuando la persona crea sistemas que devuelven la dirección a sus propias manos. Pequeñas elecciones diarias, patrones claros, criterios objetivos, rituales silenciosos. Cada gesto así refuerza la identidad. Cada paso así reestructura la mente. Cada día así devuelve fuerza. La independencia emocional no es una ruptura, es una reconstrucción, es un retorno paciente al propio eje. En el fondo, libertad no es ausencia de crítica. Libertad es claridad. Es mirar así con honestidad y percibir que hay valor en lo que se construye en silencio. Es entender que el mundo continuará opinando, continuará reaccionando, continuará evaluando, pero que eso no necesita determinar el movimiento interno. Cuando la dirección nace de dentro, el aplauso deja de ser alimento y se vuelve apenas sonido.
Cuando la identidad se estructura en el propósito, la aprobación deja de ser brújula y se vuelve apenas registro. Cuando la conciencia se fortalece, el juicio ajeno pierde el poder de paralizar. Existe un tipo de dignidad que nace apenas cuando la persona decide retomar la autoría de la propia vida. Una dignidad que no grita, no se exhibe, no busca reconocimiento. Se manifiesta en la forma como la persona cumple sus propios compromisos, en la manera como organiza sus días, en el modo como actúa incluso cuando nadie está observando. Esa dignidad es tranquila, es firme, es silenciosa, no depende de aplausos porque está anclada en coherencia, y coherencia es algo que nadie puede dar, apenas construir. Al final de todo, el mensaje de Earl Nightingale resuena como síntesis de esa transformación. Nos convertimos en aquello en lo que pensamos. Si la mente vive pensando en agradar, la vida se reduce a la performance. Si la mente piensa en propósito, la vida se expande en dirección a él, patrón tras patrón, acción tras acción, día tras día. La aprobación deja de ser prisión cuando el individuo decide que su identidad no es préstamo, sino patrimonio. La vida deja de ser jaula cuando elige ser autor y no espectador. La salida siempre fue interior, siempre fue estructural, siempre fue silenciosa, y comienza, de forma simple, cuando la persona finalmente reconoce que la libertad no está en el volumen del aplauso, sino en la profundidad de la propia conciencia. Es esa conciencia la que ajusta las velas, y es ella la que define el rumbo.